charlas, debates y presentaciones de libros, que precisamente esto último es lo que nos trae hoy aquí. Así que animo a todos los presentes, a los que no sean socios, a unirse a nuestro proyecto y hacerse socios y colaborar con este proyecto que tenemos aquí. Hoy tenemos el privilegio de contar con don José Ángel Vidal Rivera, que es socio de honor de este casino desde el año 2000 y que presenta en Teruel su autobiografía, recientemente publicada, que no escrita, porque por lo que he visto te ha llevado a escribirla varios años y llenarla pues toda una vida, además una vida muy plena, porque yo me la he leído y la verdad es que es una vida muy plena, desde luego ha hecho muchísimas actividades. Así que, de nuevo, José Ángel, te doy las gracias por haber escogido precisamente el casino de Teruel. Y como sorpresa en agradecimiento, pues hemos hecho una fotocopia de la escritura de compra del edificio, que luego te la daremos, que está firmada por tu abuelo. Así que en 1910, que ya ha llovido un poco. Vamos, Manolo y yo, que somos más o menos quintos, no nos acordamos de aquellos años, desde luego. Bueno, es muy difícil presentar a José Ángel Vidal en Teruel, desde luego, porque lo conoce todo el mundo, pero yo creo que es esencial decir que es turolense, que tiene casa en Teruel, que tiene muchos lazos en Teruel, que se le ve a menudo por aquí, por las calles de Teruel, que tiene familia en Teruel todavía, por ejemplo, su prima María Teresa y algunos otros. Y también decir que, bueno, que yo tengo un recuerdo muy entrañable de la Peque, su madre, y también de sus tíos, José María y de Pepelo, que, bueno, yo cuando era niño iba a veces por su casa y los veía. Desde luego me acuerdo perfectamente de ellos. Me consta también la predilección de José Ángel por Teruel. Y me consta porque además la he vivido, porque ellos tenían la primera sede del PAR, la tuvieron en la casa de mi padre, al lado justo de donde vivo yo, y los veía trabajar, la verdad es que sin horario. Y allí hicieron muchas cosas por Teruel, estoy seguro, y muchas que se saben y muchas que no se saben, y las que hayas contado. Así que en el libro, que bueno, ya lo veréis. El currículum de José Ángel es muy extenso, pero más o menos, bueno, más o menos me lo he tenido que aprender porque cuesta. Pero él fue, bueno, es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, que confiesa en sus memorias que intentó cambiarle el nombre a Universidad de Aragón, lo cual me llamó la atención y me parece muy bien. También es técnico de la Seguridad Social por oposición. Fue diputado constituyente en las primeras Cortes de las que elaboraron la Constitución. Creo que era ya por el año 77, fue después senador, también por la Unión de Centro Democrático en la siguiente legislatura, y después fue diputado por Aragón, pues lo tengo escrito por aquí, desde 1983 hasta 2015 en el Parlamento aragonés, que son muchos años, más de 30. Ha sido también presidente de las Cortes de Aragón desde 2011 hasta 2015. Ha sido consejero del Gobierno de Aragón en varios gobiernos, la verdad es que no he sido capaz de contarlos, y fue vicepresidente de Aragón 3 veces al menos con Marcelino Iglesias, si no me equivoco. Presidente del PAR durante 15 años y portavoz del PAR en el Parlamento de Aragón. Ahora ya está jubilado y como funcionario y como político está jubilado. Bueno, y ahora voy a decir solo 2 cosas de su libro. Confieso que cuando Benito Ros me vino a decir que quería presentar el libro aquí en el casino, pues me hizo muchísima ilusión. Me hizo mucha ilusión porque me alegra que cuenten con nosotros, porque nosotros aquí tenemos un proyecto y me encanta que haya gente que quiera ayudarnos o implicarse en él. Entonces me alegré por el casino, sobre todo. También, bueno, digo, una autobiografía, y entonces me pregunté qué título le habría puesto, porque empecé a pensar, yo que me sé, pues confesiones inconfesables, como Dalí, cosas de ese tipo, pero vi que eres un hombre muy, muy práctico, que has puesto en memoria de la política, recuerdos de un turolense, para que el que se la lea sepa lo que se va a encontrar, y eso pues a mí me parece muy bien, la verdad. En el libro dices varias veces que al principio de estar en política hablabas muy poco y escuchabas mucho. Y veo que ahora te ha llegado el momento de hablar, de lo cual me alegro. Me parece muy bien y además me parece también muy bien la opción de que cuando uno es nuevo, hablar poco, desde luego. Yo, por ejemplo, que fui presidente del Colegio de Farmacéuticos, pues los primeros años hablaba muy poco y me decían, ¿qué poco hablas? Y luego ya iba hablando más, desde luego. Así que, desde mi modesto punto de vista, pues es un libro muy bien escrito, lleno de sentido del humor, escrito por alguien que se nota que es culto, muy culto. Y además que se puede aprender mucho. Yo desde luego lo recomiendo.
Grosso modo, yo diría que el libro se puede dividir en dos partes para mí, una parte humana y una parte política. La parte política yo no voy a hablar porque se la dejo toda a José Ángel, porque además habla de muchas personas y muchos hechos que yo no los conozco en profundidad. Pero él, y además, es su papel. En la parte humana sí que quería decir algunas cosas. Nuestras familias eran amigas y leyendo tus memorias pues he entendido algunas frases que decía mi madre. Por ejemplo, decía, mi amiga tal ha tenido un niño y le voy a regalar un jersey de la Peque. Y yo lo recuerdo ahí, está así, pero es que su madre hacía muy bien el punto y hacía jerseys y mi madre, yo sé, porque estoy seguro que regaló más de uno y alguna otra prenda, me parece. La Peque era la madre de José Ángel. Siento de veras que no estén desde luego mis padres porque lo que hubieran disfrutado leyendo tus memorias, desde luego, hubieran disfrutado muchísimo. Me parece muy bonito cómo relata José Ángel la vida en el Teruel de los 60 y los 70. Me parece muy, muy humano y muy bonito. Además me ha hecho gracia cómo habla de su formación. Su formación que la obtiene a través de sus vecinos, de sus amigos, el edificio donde vivía es muy importante también para él. Incluso cuenta sus lecturas infantiles, en las cuales coincido en algunas. Otras el Capitán Trueno, me parece que no. Y yo aprendí a leer con él. Así que, entonces, y cómo esas lecturas y esos amigos forjan su personalidad. Y también me parece muy interesante que, como en el libro de Marcel Proust, pero no al principio sino al final, en el tiempo recobrado, pues a lo largo de su vida va reencontrando a esos amigos de juventud y con el cariño con el que hablas de todos ellos. Desde luego me ha parecido muy, muy, muy bonito. La parte política a mí no me corresponde, así que te la dejo a ti. Y nada, decir solamente como resumen que te felicito por tu libro, que me alegro mucho de que lo publiques, que es bueno que los turolenses sepamos de dónde venimos, dónde estamos y por qué. Así que nada, muchas gracias. Gracias, Mariano. En primer lugar, gracias por la nutrida asistencia que hemos tenido en el día de hoy. Estos días José Ángel me decía, yo creo que va a ir bien, yo creo que va a ir bien. Le cuesta pensar en principio que 10 años después sigue teniendo un poder de convocatoria que muy pocos políticos tienen ahora mismo en la comunidad, ¿no? Gracias por asistir, consejero Blasco, alcaldesa, presidenta de la Diputación, presidenta de la Audiencia y prima, que eso todavía es más importante. Estos días hablando con José Ángel y repasando un poco lo que era la historia del casino, porque es un sitio muy querido para él, que tiene pues, unos raigambre históricos, familiares, como él decía, muchas historias de juventud, de las cuales me imagino que no va a hablar. Pero también, Mariano, hay que decirte que presidente del casino no es cualquiera. Es decir, estos días lo repasábamos. Para ser presidente del casino hay que tener un currículum profesional, una capacitación personal, incluso un reconocimiento social. O sea que no todo el mundo tiene, así que enhorabuena para ser ministra de Igualdad o eurodiputada, no tanto, pero para ser presidente del casino sí. En una presentación del libro hay que acordarse también de la editorial, Mira Editores. Hay que agradecerle, no ha podido acompañarnos Joaquín Casanova, hoy el editor, bueno, pues por un pequeño virus de estos días de invierno, pero han hecho un magnífico trabajo. Hay que decir que tardaron menos de 24 horas en darnos contestación. En el momento que le llevamos los primeros borradores dijeron, este libro lo queremos editar, y es complicado ahora mismo editar un libro, pero la confianza que tuvo Joaquín fue ciega. Está encantado con el libro, han hecho un magnífico trabajo, se han volcado y la verdad es que la edición del libro es magnífica. Está muy cuidada, es un libro que rezuma Teruel por todos los lados, hay 455 veces aparece la palabra Teruel, quiero decir, lo cual da muestra de que Teruel realmente está a lo largo de todo el libro y a lo largo de toda la vida política y personal de José Ángel. Empezando por la portada, una foto en la escalinata, pues quién no va a reconocer la escalinata, los interiores, que son pues la casa de Teruel, que para él tiene un significado también muy importante. Vas por las guardas y encuentras fotos pues, del gobierno, del Congreso, de las Cortes y del Senado. Ahora mismo solo hay una persona que ha pasado por las 4 cámaras, que ha sido Luisa Fernanda Rudy. No fue diputada constituyente, José Ángel sí, eso le da un pedigrí especial. Todavía estamos esperando porque hay un turolense que todavía puede alcanzar eso, que es Manuel Blasco, pero tiene que presentarse a las Cortes, entonces ya, quiero decir que todo se andará, entonces entrará en ese selecto grupo y ahí estará. El hecho de estar pues, en esa transición, ser un oponente constitucional, porque él siempre lo cuenta, él estaba ahí subiendo y bajando el dedo y poco más, pero realmente aprendió mucho de los debates que había, que ahora mismo distan mucho de los debates que hay ahora mismo en el Congreso, y creo que eso cualquiera lo puede ver.
Hay que decir que José Ángel, y esto pues ya me perdonarán, puedo sentir un síndrome de Estocolmo después de 22 años con él, pero realmente yo siempre lo he considerado un avanzado arquitecto ahora mismo de lo que es Aragón. Muchos de los proyectos transformadores que tiene la comunidad está él detrás. Fue una persona visionaria que pensó siempre en grande, que nunca tuvo complejos, sobre todo con Teruel, que siempre pensó que Teruel se lo merecía absolutamente todo, y eso lo volcó en muchas de las acciones de gobierno que él tuvo. Os puedo contar una anécdota que él cuenta además muchas veces, y es el día que presentamos el aeródromo de Teruel, de Caudé. Se presentó en la rueda de prensa, encargó 25 aviones pequeñitos para repartir a la prensa. Algunos empezaron a pensar que había perdido el juicio. Yo también lo pensé, pero bueno, le seguí la corriente, pero realmente al final el tiempo realmente le ha dado la razón. Tenemos ahí ese aeropuerto internacional ahora mismo que es una referencia pues, mundial. Podemos hablar de muchos proyectos que desarrolló en la ciudad de Teruel. Algunos coincidieron en la época de Manuel Blasco también como alcalde, desde el Urban hasta mil cosas que se hicieron. Y realmente ahí tuvo un papel también fundamental dos personas de las que se acuerda mucho en el libro, que son Manolo Pizarro y Román Alcalá. Manolo Pizarro, Román Alcalá y José Ángel Biel formaron una especie de directorio que durante muchos años conspiró para traer a Teruel todo lo que pudo en todos los sitios donde estuvieron. Manolo Pizarro no podía acompañarnos y en la presentación lo dijo. Le dijo José Ángel, hicimos todo lo que pudimos por Teruel y si no hicimos más es porque realmente no pudimos. Pero realmente, tanto en Ibercaja como en los lugares donde estuvo siempre Manolo o donde estuvo José Ángel Biel, trajeron a Teruel todo lo que pudieron. Del libro hay que decir algo que cuesta pensar, y es que José Ángel cuando empezó a escribirlas ni siquiera tenía intención de publicarlas. Eso es algo que cuesta un poco entender. Fue un poco consecuencia casi del COVID. El COVID hacía dos cosas, que era contar los pasos que daba y escribir. Estaba por el pasillo contando los pasos diarios. Bueno, hacía una tercera, que no puedo contar, que era el chocolate extraperlo que le colocaba a su yerno. Es decir, que eran las tres cosas que hizo durante la pandemia. Pero bueno, eso le invitó y le empujó a escribir las memorias, y realmente hubo un tiempo en el que dudó igualmente de volverlas a publicar, porque claro, han sido muchos años en los que han pasado muchas cosas. Decías que esto no acaba nunca, o sea, es que no hay manera de revisarlas, ¿no? Pero hasta que un día tomó la decisión y dijo, mira, el mundo acaba el 28, o sea, el 27 de mayo del 2023 con las elecciones, porque además a partir de ese momento ya era un cronista o era un observador de las cosas que sucedían, pero no las pasaba él en primera persona. Entonces, en ese punto, el libro se detiene. Lo digo porque cuando leáis veréis cosas. Claro, dice, no se refiere, no, es decir, que acaba en realidad, esa es la referencia que toma hasta mayo del 2023, pero aún así hay muchos años anteriores para ver. Es un libro en el que son sus memorias, hay que entenderlas así. Hay una parte personal, los 8 primeros capítulos, como decía Mariano, se refieren a su parte más personal, a la familia, a sus amigos, a su infancia, a su educación, y es igualmente importante porque hay que también leerlas para entender un poco cómo es el personaje. Pero al final uno es como se forja a lo largo de la infancia, de esas influencias que recibe, y entonces para entender también su pensamiento político hay que entender un poco de dónde viene y qué influencias tuvo. En el libro, si alguien está esperando encontrar alguna vendetta, algún ajuste personal, que no lo busque, no lo va a encontrar. La mayoría de las personas salen bien paradas, insisto, la mayoría, ¿vale? Pero realmente José Ángel es una persona que siempre ha predicado que en la política no se puede hacer de la política una cuestión personal y realmente no se hace sangre de nadie. Hay personas que salen muy bien paradas, como Javier de Pedro, es decir, que en el libro sale magníficamente, tiene una enorme valoración el presidente. No quiere decir que en mayo del 23 José Ángel perdiera el interés por la política, ni mucho menos. De hecho, sigue escribiendo columnas, que se sigue sorprendiendo cada vez que escribe de la cantidad de mensajes que recibe, pero es que, claro, cuando dice algo a alguien, pues es que la gente está poco acostumbrada ahora mismo a leer o a escuchar a gente que tenga algo que aportar. Pero como vais a ver a continuación, tenemos a José Ángel en un estado absolutamente vigoroso. No sé qué desayuna cada día, pero está realmente pletórico y lo vais a poder comprobar a continuación. Yo venía a explicaros básicamente un poco lo que es la estructura del libro. Son 26 capítulos y 2 colofones. Lo de los 2 colofones es algo que nunca he entendido muy bien, quiero decir, pero no, se ve que no encontraba manera de despedirse y escribió 2 colofones, es decir, que pueden elegir el que más les guste. Hay capítulos para todo, hay capítulos de esa parte personal, hay una parte importante de su origen político, de sus influencias, que fue la UCD de Teruel, de esa creación, de esa evolución y de esa inmolación que tuvo la UCD, de su paso al Partido Aragonés. Evidentemente al Partido Aragonés le dedica pues muchas páginas también.
Si me van a permitir, un día me decía José María Mur, dice, tira, por muchas putadas que te haga el partido, para mí es como un hijo. Siempre lo querré y siempre me dolerá todo lo malo que le pase. Eso es un poco también lo que a José Ángel le ha pasado también durante todo este tiempo, y con todo lo que ha pasado en el Partido Aragonés, pues evidentemente también lo traduce un poco en el libro, en el que hay pues ese pozo un poco de, bueno, pues también de nostalgia en cierta manera, más que de nostalgia, de pensar que es un espacio político que sigue estando ahí, que no se ha cubierto y que han sido pues a veces las cuestiones personales las que han acabado un poco como han acabado. También hay pues, cuestiones mollares, ¿no? Durante estos años, como la moción de censura, que siempre lo buscará la gente con mucho morbo, la televisión. No tienen por qué ser las cuestiones más grandes, pero sí que son las cuestiones que para José Ángel han tenido una especial importancia. La comarcalización, la televisión. Ha habido cuestiones que por dimensión pueden ser mayores, como Motorland, pero por ejemplo la Fundación Santa María, para él siempre ha sido un motivo de orgullo. Su gerente nos acompaña hoy, igual que lo hizo en el acto de Zaragoza, y la Fundación Santa María siempre ha tenido un especial cariño, igual que lo ha tenido por Teruel. Y poco más que decirles, que compren el libro, evidentemente. Como nadie lo va a decir y José Ángel ahora mismo nos va a dar una masterclass de política y no va a hablar del libro, pues alguien tiene que hablar del libro y me toca a mí. Entonces, compren el libro porque realmente es verdad, tiene una lectura muy amena, son 28 capítulos que se leen muy ligeros y del que se aprende mucho. Y que ahora mismo, pues decir, bueno, ¿qué tiene ahora mismo que aportar un libro de memorias, ¿no? De alguien que lleva ya 10 años retirado? Pues tiene mucho que aportar, y tiene mucho que aportar porque precisamente en el punto en el que estamos ahora mismo viviendo, la forma en la que tiene José Ángel de entender la política, del diálogo, pero el diálogo productivo, no el diálogo per se, que no nos lleva a ningún lado. El diálogo, el consenso, esa búsqueda del acuerdo, ese buscar el punto de encuentro, ahora mismo andamos muy necesitados, hay mucha gente al principio que lo está reclamando, y seguramente por eso ahora mismo, cada vez que escribe un artículo, cada vez que da una entrevista, cada vez que presenta el libro, pues logramos siempre la asistencia de público como en el día de hoy. Así que agradecerles, darle ya el paso a José Ángel, porque con él aprendí, lo primero es a ser puntual, lo segundo les diría que la paciencia, pero no es verdad, cualquiera lo puede saber, con lo cual me imagino que ya estará impaciente por subir y contarles lo que ha venido a contarles, que es también a quien han venido a escuchar. Muchas gracias. Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Vengo a reivindicar la política y ya estoy pensando que se me irá el 10% de la gente cuando digo que vengo a reivindicar la política, porque está hoy tan denostada desde hace bastante tiempo que a lo mejor la gente se asusta. No se asusten, que aunque tenga algunas fichas, a veces las leo y a veces no las leo. No hay que preocuparse por eso, pero vengo con el corazón en la mano después de haber hecho una presentación en la Jafería de Zaragoza, y quiero agradecer muy especialmente la presencia aquí de todos vosotros. La alcaldesa, mi alcaldesa favorita, mi consejero, que es el que distribuye el FITE, que eso es muy importante, el presidente de la Diputación, mi prima hermana y evidentemente los dos nietos del mismo abuelo, que tuvo mucho que decir del casino, y bien, todo lo que mi mujer y mi hija, que voy a decir, mi yerno, un montón de amigos que de verdad os lo agradezco de corazón que estéis hoy aquí, teniendo la paciencia de escucharme. Yo evidentemente este casino le tengo un cariño especial. Mi primera reivindicación fue hace muchos años, que no nos dejaban en el casino, en el baile, entrar sin smoking, y yo dirigí una sentada en la puerta del casino y al final nos dejaron entrar. Fue la primera sentada que yo organicé y posiblemente que es la última, porque no he sido un revolucionario nunca, que lo tengáis claro. Pero yo me acuerdo de aquella sentada que teníamos enfrente una persona muy importante, pero que le vencimos y nos dejaron entrar. Y sois evidentemente socio honorario del casino. Y para mí el casino es también una referencia social de nuestra época de juventud. Tengo por aquí algún amigo que sabe que los bailes, si alguien quería una foto de grupo de los que fundamos UCD en Teruel, había que venir al casino a hacerse una foto de los bailes del casino. Ahí estábamos los 5 primeros que nos pusimos en marcha para crear Unión de Centro Democrático en Teruel. Yo cuando empecé a escribir estas memorias no tenía intención de publicarlas. Me daba cierto miedo, porque el que escribe se proscribe. Ya sabéis que esa es una frase muy conocida. Me daba cierto miedo porque digo, siempre aparecerán los criticones de siempre, me desmoralizarán, pero al final me daba cuenta que con su lectura algunos pueden aprender.
Y no por lo bien escrito que estén, sino por la vida de 39 años en política. No es fácil salir vivo de 39 años en política. No es fácil salir vivo de ahí. Y evidentemente, además, en un partido que fue capaz de pactar 4 gobiernos con la derecha y 4 gobiernos con la izquierda. Bueno, con todo este bagaje de experiencias uno saca conclusiones importantes, que son las que yo intento transmitir en las memorias. Que en memorias que yo ruego que las leáis tranquilamente, como un amigo mío que se lee un capítulo cada semana. O sea, yo prefiero que lo hagáis uno por día, pero bueno, pero que os lo leáis. Y yo, en fin, no quiero competir con otros medios de comunicación más poderosos que el mío, pero evidentemente la aportación de 39 años tiene su importancia. Ahí no son un manual de supervivencia. Estas memorias no son un manual de supervivencia. ¿Cómo se puede uno mantener en política durante 40 años? No es un manual de supervivencia. Es simplemente un manual para intentar que la política sea útil. Eso es lo más importante. Que lo que hagas en política sea útil, no un manual de supervivencia. Y para eso hay 6 consejos que doy en el primer capítulo de las memorias y que voy a repetir aquí. Hay 6 consejos fundamentales. Primero, no hay que hacer de la política una cuestión personal. Si hacéis de la política una cuestión personal, aparecerán las fobias y las filias. Y las fobias impiden los acuerdos y las filias son origen de cacicadas. No hagáis de la política una cuestión personal. Segunda cuestión, la política es el arte de llegar a acuerdos. Si eso no se entiende, si la política no es el arte de llegar a acuerdos, la política no sirve para casi nada. Hay otro principio fundamental y es que hay que sustituir la expresión sostenella y no enmendalla por saber ceder. En política hay que saber ceder para que las cosas se hagan bien. Es evidentemente, no hay que perder el sentido del humor, es casi el principio más importante, no perder el sentido del humor. Yo creo que es evidente que también hay que reconocer que cuando dejas la política dejan de llamarte. Los teléfonos ya no suenan tantos como antes. Y sobre todo si estás en los aledaños del poder, ya te llaman muchos menos. Es decir, pues eso hay que asumirlo. Eso hay que asumirlo, pero sin embargo tengo la suerte de que todavía la gente me reconoce por la calle, me ve por la calle y me saluda, y hasta ahora no se ha metido conmigo. O sea, yo creo que hasta ahora hemos ido bien. Bueno, pues estos principios que a mí me parecen fundamentales, hoy en la política no se cumple ninguno. Ya he resumido prácticamente lo que pretendo con las memorias. En la política no se cumple ninguno. Ni se tiene en cuenta que la política es el arte de llegar a acuerdos. ¿Veis algunos acuerdos importantes? Es imposible. Más por culpa de unos que por otros. Yo no voy a meterme con nadie en particular, pero más por culpa de unos que por otros. Hoy no se cumple ninguno de estos principios. He dedicado 9 capítulos a hablar de la familia, de mis amigos. Es evidente, he tenido que dedicar mucho tiempo al pasado porque yo tengo más pasado que futuro, como es evidente, pero me gusta hablar de los amigos, me gusta hablar de la casa, hablar de los lugares donde viví a lo largo de mi vida, de mi profesión, de mi familia política, de la herencia de mi abuelo. Yo preguntaba un día, pero ¿a mí de qué me viene tal vocación por la política? Porque esto no es normal. Yo creo que soy el que más vocación política tiene en Aragón. No sé si en España, porque es que yo no sé vivir sin hablar de la política, sin tener esa política. ¿Qué me viene a mí? Yo creo que me viene de mi abuelo, a quien no conocí, que murió en el seminario de Teruel el 5 de marzo del año 1938. Curiosamente, el mismo día y el mismo año que nació Juan Carlos I. El mismo día y el mismo año, 5 de enero del año 1938. Con el rey Juan Carlos I, con el que yo coincidí en mi etapa política prácticamente los mismos años. Él empezó el año 75, yo empecé el año 76. Él acabó el año 14 y yo acabé el año 15. Prácticamente los mismos años con el mismo origen. Mi abuelo fue presidente de la Diputación, alcalde de Teruel, presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País, de la Asociación de la Prensa.
Y aprovecho, cuando hablo de todo esto, para no extenderme mucho, dentro de esos 9 capítulos hay otras cosas. Hay pequeñas maldades que dejo caer para que no se sepa. Hablo evidentemente de los cambios que después de la Segunda Guerra Mundial se produjeron en el mundo y los cambios que se están produciendo ahora y que no veo yo que se les preste atención y que no veo yo que las fuerzas políticas principales se pongan de acuerdo para hacer frente a esos cambios. Esos cambios están allí y los veis todos los días y los veis en las televisiones y los veis en el mundo y los veis con qué es lo que está pasando en el mundo con los nuevos presidentes, con las nuevas elecciones que se van a producir en los países. Está habiendo cambios en el mundo y sin embargo no somos capaces de enfrentarnos a esos cambios. Y solo hay una manera de enfrentarse, acordando cosas, poniéndose de acuerdo las fuerzas principales. Hablo evidentemente de un fenómeno que ahora está muy de actualidad, que no me explico cómo nos empeñamos en poner de actualidad la guerra civil española. Yo nunca lo he entendido. Porque es que además los que lo intentan poner de actualidad es que tampoco se sabe la historia. Yo me he leído 2 veces los episodios nacionales, que son 46. O sea, me he leído 92 episodios nacionales, 2 veces. La historia de este país, desde el año 1800, desde el 2 de mayo de 1808, hasta las primeras elecciones del año del 77, no aguanta ninguna ley de la memoria democrática. 100 y pico años, no solo los 40, 100 y pico años. Esa es la realidad. Eso es lo que se cambió en junio del 77. Eso es lo que las nuevas generaciones tienen que darse cuenta. Lo que ha supuesto en este país 100 y pico años de 3 guerras carlistas, 2 repúblicas fracasadas, 5 presidentes del gobierno asesinados, es decir, generales a tutiplén con golpes de Estado, bueno, que tienen todos calle en Madrid, por cierto. Todos Serrano, O'Donnell, Narváez, Prim, estos muy demócratas, no me parece a mí que fueran. Pues tienen todos calle en Madrid. Es decir, hay que conocer la historia de este país para darse cuenta del gran esfuerzo que hizo la sociedad de entonces, del año 1977, para ponerse las pilas y llegar al acuerdo de hacer la Constitución del año 1978 y los pactos de la Moncloa. Yo cuando hablo de esto es que me emociono. No lo puedo remediar, porque me conozco la historia de este país. Luego hay pequeñas maldades que se dicen cuando están hablando. Es que el 75 es el año clave. No, el 75 no. El 75 falleció un señor, murió un señor en la cama, y a partir del 75 fue el propio franquismo quien nos llevó hacia las puertas de la libertad. No se asuste nadie. ¿Quién hizo la ley para la reforma política? De enero del año 1976. ¿Quién la hizo? Un rey puesto por Franco. Un presidente del gobierno que había sido ministro secretario general del movimiento. Un presidente de las Cortes que tuvo la idea de la ley a la ley a través de la ley. Torcuato Fernández Miranda. Y 400 procuradores franquistas que votaron a favor de la ley para la reforma política. Cuando se aprueba la ley de la reforma política y entra en vigor en enero del año 1976, estábamos mi mujer y yo en Madrid, y me acuerdo que al día siguiente quitaron el yugo y las flechas que estaba en la calle Alcalá. Es decir, en ese momento se cayó el franquismo. Se acabó el franquismo. Ese momento. Ojo, ley que fue aprobada por el 94% del pueblo español en referéndum nacional. Eso es lo que sucedió. A partir de ahí se abre la compuerta de la libertad y empiezan a entrar todos los partidos políticos que aparecen en las elecciones de junio del 77. Todos los partidos políticos. Yo pertenecía a Unión de Centro Democrático, me pareció que era el más lógico y el que intentamos poner en marcha aquí. Claro, ¿qué se hizo entonces? Bueno, en un año se aprueba la Constitución española. Y en un año se aprueban los pactos de la Moncloa. Los pactos de la Moncloa no son 2 acuerdos entre 2 personas, son unos acuerdos que tienen en cuenta la economía, la sociedad, el derecho, lo jurídico, lo social. Tienen en cuenta una serie de cuestiones que este país necesitaba. Y eso se aprueba en un año. Ahora llevamos desde el año 15, 10 años transcurridos, que se ha encargado el centro
se han cargado el centro, esa es una realidad, que es lo que hace difícil que hoy se pudiera hacer una transición. Si el resultado de ahora, no voy a poner nombres, si hubiera sido el año 15, en junio del 77, ni se hubiera hecho la transición, ni se hubiera aprobado la Constitución del 78, ni se hubieran hecho los pactos de la Moncloa. Porque claro, cuando aparecen los populismos y se carga la derecha y se carga la izquierda, la caña se rompe por el centro y desaparece el centro. Y cuando el centro desaparece, los acuerdos son evidentemente más difíciles. Yo viví en aquella época Unión de Centro Democrático con personas, como veo por aquí, a Florencio Muñoz, que fue uno de los 5 que formamos entonces Unión de Centro. Solo quedamos él y yo de los 5 de aquella época, y de diputado constituyente solo quedo yo en Teruel. Yo tenía 31 años cuando fui elegido diputado, 31 años. La edad media del Congreso era 44 años, yo 31. Mujeres solo había 21, solo había 21. Y a mí me dieron la medalla al mérito constitucional porque en julio del año 1978 estuve en el Congreso de los Diputados 3 semanas seguidas votando la Constitución artículo a artículo. Y por votar, subir y bajar la mano, me dieron la medalla al mérito constitucional. Esa es la realidad. Pero bueno, yo viví aquella época donde había unos debates que creaban escuela. Había unos debates que creaban escuela. Yo vi algún debate incluso en el Senado, porque luego resultó que fui el senador más votado de la democracia de la provincia de Teruel. Manolo, pero para un mérito que tengo, el senador más votado, por una razón que vais a entender. Si me hubiera llamado de apellido Zacarías, no hubiera sido el más votado. Pero como me llamaba Biel y empezaba por B, pues ya sabéis que el pueblo español, siempre tan sabio, votaba por orden alfabético. Votaba, y entonces tuve esa oportunidad. En el año 77 fue una época pretórica, diputado y senador, con unos magníficos debates. Yo me acuerdo de un debate entre un diputado de UCD que había sido fiscal de la República el año 31 y un senador y un senador del PSOE que había sido diputado en el año 36 por el Partido Socialista. Estaba a gusto ver aquello. Te sentabas, si supieras, llamada de voz entrante de 603130991. No se equivocaban en ninguna frase. Citaba todo lo que tenían que citar. Madre, llamada de voz entrante de 603130991. Igual que en pequeños detalles se nota la diferencia. Llamada de voz entrante de 603130991. El 77 transcurrió, vinieron las elecciones y luego, después de todo esto, hubo otro elemento muy importante, además de los pactos de la Moncloa y toda esta historia, y es que se inicia el camino hacia la autonomía, hacia el Estado de las autonomías, que parece que se nos ha olvidado. ¿Qué sería de Aragón sin el Estado de las autonomías? ¿Qué hubiera sido de Teruel sin el Estado de las autonomías? Que parece que no nos damos cuenta, porque como ahora, por esto el lío que tenemos con los catalanes y con los otros, con el tema de la financiación, todas estas cosas, parece, pero oiga, el Estado de las autonomías ha sido la salvación de Aragón. No se hubiera hecho ni la cuarta parte de lo que se ha hecho en Aragón si no hubiera sido por el Estado de las autonomías. ¿Y sabéis cómo empezó el camino ese? Pues en Teruel. El 10 de julio del año 1977. Nos reunimos en el Parador Nacional de Turismo de Teruel los 26 diputados y senadores que habíamos sido constituyentes. 26 de Teruel. 10 de julio del 77. ¿Os suena la fecha? Domingo de Vaquilla. Fíjate tú quién convocó la reunión, qué idea tenían de Aragón, que si hubiéramos hecho esta reunión el día del Pilar en Zaragoza. Pues así era Aragón. Había que empezar desde cero. Desde cero, 10 de julio del 77. ¿Qué le he pedido alguna vez a alguna persona que hable con el Parador Nacional? Y que ponga una placa allí. Aquí se reunió el 10 de julio del 77 la Asamblea de Parlamentarios de Aragón que hizo posible el Estatuto de Autonomía de Aragón. Como en Gredos está, se reunieron los 7 ponentes constitucionales y hay en Gredos, en el Parador Nacional de Gredos, hay una placa que habla de la reunión de
Bueno, pues ¿por qué no hacemos algo así en Teruel? Un poquito de emoción, un poquito de sentimentalismo, un poquito de romanticismo. No nos iría mal. En mi opinión, yo creo que no nos iría mal un poquito de romanticismo. Bueno, pues allí empezó, antes de la Constitución, se aprueba un decreto. Hay un capítulo que titula 270 años después de los decretos de nueva planta. Se aprueba un decreto ley de marzo del 78 y se crea, después de 270 años, la Diputación General de Aragón. No existía hasta entonces. Como entidad jurídica, comunidad jurídica, Aragón no existía. Empezó a existir con el decreto ley de marzo del 78. Ahí se aprueba que la bandera de Aragón es la tradicional de la sopa, etcétera, que el escudo de Aragón es el tradicional, que el día de San Jorge es el día de Aragón. Y yo soy el secretario general y consejero que firma todos esos decretos, un turolense. Un turolense, claro, yo guardo recuerdos de ese tema. Y esto empieza en marzo del 78. Hubo una manifestación aquí en la plaza de San Juan, en esa época, que me tocó presidir a mí desde el balcón de la Diputación. Desde el balcón de la Diputación, bueno, yo creo que ha sido el momento de más apuro que he tenido en mi vida. Es la manifestación más importante que se ha hecho en Teruel en toda su vida. La manifestación más importante de miles de personas en defensa de la autonomía. Aquella generación creía en la autonomía. A mí me gustaría que esta generación defendiera la autonomía. Yo soy el único en Aragón que sabe cómo se llamaba la primera funcionaria que fue funcionaria del gobierno de Aragón. El único de Aragón que lo sabe. Si yo pregunto, no tenéis ni idea. Marisa Azcoiti, la primera funcionaria fichada por el gobierno de Aragón preautonómico. Y el primer presupuesto del gobierno de Aragón lo hizo este turolense, 40 millones de pesetas. Hoy esa funcionaria, que desgraciadamente ha fallecido, ya falleció hace unos años, esos funcionarios, ¿qué son ahora? 60.000, consejero. En esos años, de 1 a 60.000. No sé si es bueno o malo, pero bueno, de 1 a 60.000. Primera cosa. Y de 40 millones de presupuestos que me tocó hacer a mí, a 9.000 millones de euros. Que se dice pronto. Este es el avance que se ha hecho en este país y que ahora a veces algunos quieren poner en cuestión. Eso no se puede poner en cuestión. Nunca, desde mi punto de vista. Gobiernos he estado en muchos. Yo creo que a veces me he pasado de estar. Reconozco que participé en negociaciones con 4 con la derecha y con 4 con la izquierda. Y he de reconocer que, salvo la moción de censura, que eso es otra cuestión, que la tendréis que leer en las memorias, todos los gobiernos lo hicieron razonablemente bien. En Aragón se han hecho las cosas razonablemente bien desde el principio. Desde la etapa preautonómica, donde sentamos las bases de lo que iba a ser la administración pública, una de las personas que más colaboró conmigo ya desde entonces era el propio Manuel Pizarro, y otras personas como Manolo Jiménez Abad, como José María Hernández de la Torre, José María Rodríguez Jordá, todas esas personas que un día, comiendo con Rajoy, cuando no era presidente todavía, hablando un poco de las experiencias, él iba a ser ya presidente, tuvimos una relación bilateral en Madrid, una comida, una broma que voy a contar que espero que no sepa Manolo. Pero le dije, lo importante en política es rodearte de mejores que tú. Y yo le ponía ejemplo, Manolo Pizarro, Manolo Jiménez Abad, todas estas personas, sería un lujo. Pues como tengo ahora la Fundación Santa María, tengo un lujo, tengo un consejo de administración que bueno, ahora tiene... En Estados Unidos no hay ninguna empresa que tenga un lujo de patronato como el que tengo yo en la Fundación Santa María. Bueno, y me dice Rajoy que tenía una gracia especial. Aunque os creáis que no, tenía gracia, era una persona especial. Me dice, yo haré lo mismo. Me dice, bueno, alguno del PP tendré que nombrar. Lo he reflejado en las memorias. Pero es que es verdad que... Esto, la vida hay que tomársela así. Bueno, yo he vivido todos, el gobierno, viví la preautonomía, el primer gobierno en el que participé, después ya de la preautonomía, el primer gobierno autonómico fue con Juan Antonio de Andrés, otro turolense, nacido por ahí en la plaza prácticamente, otro turolense, fue un gobierno corto, luego vino el gobierno de Santiago
Marraco, con el que colaboré activamente, donde empezamos proyectos que luego tardamos 25 años en desarrollar, pero donde desarrollamos todas las instituciones. Luego, con Hipólito Gómez de las Rozas, fui consejero de presidencia, mi maestro en política, mi fundador, una persona que tendría que ser bastante más reconocida en Aragón, que lo es sinceramente en algunos ámbitos, porque Hipólito no tiene nada que envidiar a muchos de los ilustres vascos, catalanes, gallegos y andaluces que andan por el mundo, y como Hipólito hay pocos, como Hipólito hay pocos. Hipólito fue presidente por un decreto del 27 de julio del año 1987, la fecha que nació mi hija. Y también es casualidad, una coincidencia, el 27 de julio de 1987. Yo estuve con Hipólito 4 años, luego con Emilio Iroa 2, también de consejero de presidencia. Yo no he salido de esa banda, yo no me he metido con turismo, me he metido con estas cosas, pero de esa banda no he salido. Después, con Emilio Iroa, hasta la moción de censura, que mejor que la leáis. Mejor que veáis lo que sucedió allí. Luego vino el gobierno de la Anzuena, que yo digo en las memorias notable alto, porque además mejoró el tema autonómico bastante en muchos aspectos, en transferencias, etcétera, notable alto, a pesar de que luego tuvimos nuestro rifirrafe personal como consecuencia del cambio de socio, pero bueno, esto es la política y no hay más remedio que reconocerlo así. Luego, evidentemente, hicimos un acuerdo con el PSOE de Marcelino Iglesias, fui vicepresidente 12 años, hicimos bastantes cosas y digo, todos los gobiernos que yo he conocido, desde dentro o desde fuera, han hecho las cosas razonablemente bien, lo cual demuestra, de alguna forma, demuestra que no tenemos nada que decir en contra de esta autonomía y que nosotros sacamos más provecho posiblemente que no que en otro caso. Esa es la realidad. Hablo en las memorias, como ha dicho antes también Hugo, hablo en las memorias de las comarcas, de la España vacía. A mí no me gusta llamarle España vaciada. No me gusta llamarle España vaciada porque eso implica buscar culpables. Y eso ya los tenemos. Pero es que en eso nos quedamos, en buscar culpables. Pero es que cuando hablo de España vaciada, perdón, de la España vacía, hay que buscar soluciones. Esa es la diferencia. Ese empeño en hablar de la España vaciada es buscar culpables. Ya lo sabemos, el desarrollismo de los años 60, para aquí. Todo el desarrollismo, Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza, esa es la España vacía. Eso es lo que ha vaciado España. Lo que vació España ha sido eso. Los culpables ya lo sabemos, pero no los podemos detener. Nos será mejor encontrar soluciones. Y nosotros encontramos una solución en las comarcas. Que es que históricamente, en todos los proyectos de estatuto de autonomía de Aragón, e incluso hubo en la República, se habla de las comarcas. Pero aquí se ha parado en el momento este. Espero que lo pongan en marcha en otra época cuando vengan mejores tiempos. Hablo de la televisión. Hay un título que tiene mucho evidentemente, de personal. Hay un capítulo que se llama La Telebiel y la moción de censura. Porque es que yo me empeñé tanto en que hubiera televisión aragonesa. Bueno, me empeñé tanto que al final el propio Marcelino Iglesias le llamaba La Telebiel. Ahora ya no le llaman La Telebiel. Y se llama La Telebiel y la moción de censura. Porque de la moción de censura me echaron la culpa a todos. Yo me acuerdo que Hipólito Gómez de las Rozas, que me defendió en un debate, cuando ya no era presidente, dijo: algún día pensarán que José Ángel Bien fue el que mató a Canalejas. Y es que hasta tal punto me echaban la culpa de casi todo, y a pesar de eso salí vivo. Bueno, hasta que llegamos al año 15, en el año 15 las cosas empiezan a cambiar. Yo ya pienso, antes del año 15, que bueno, en el año 11 yo era el mayor del Parlamento, había tenido que presidir la mesa de edad en el año 11, uno decía, bueno, si continúa una legislatura más, esto se va a notar. Y tenía claro que tenía que dimitir. Evidentemente me pasé de presidente de las Cortes, porque una pequeña sinceridad es que los presidentes de las Cortes tienen derecho a retrato. Y yo, que me había chupado 30 años, 23 años en el gobierno, no tenía retrato. Digo que la única manera de tener retrato es el presidente de las Cortes, y tengo un retrato que os recomiendo que vayáis a verlo. Está muy bien. Es pintado por Nati Cañada, de Teruel.
Nati Cañada, de Teruel. Y lo digo con cierta vanidad, pero es que no, me he chupado 6 presidentes y no tengo un retrato. Pues ya me voy a las Cortes. Era el momento además de poderlo hacer. Colaboré muy activamente entonces con Luisa Fernanda Rudy. Se portó muy bien en las relaciones de nuestro partido con Madrid. Esas relaciones bilaterales que a veces parece que le tenemos miedo y que son el fundamento del Estado de las Autonomías. Las transferencias se hacen en comisión mixta de transferencias. El Pacto del Agua se ejecuta en una comisión bilateral del Pacto del Agua. El acuerdo económico financiero con el Estado hay que pactar en una comisión bilateral. La bilateralidad es la base del Estado de las Autonomías. Y ahora que estamos peleándonos, y lo está haciendo muy bien el presidente Azcón, con el famoso tema de la financiación, no rebléis. Como se dice, no rebléis con el tema de la financiación. Hay que sublevar a la gente, se hace falta. Hay 400 y pico millones que podemos perder. Esos son 6 o 7 veces el FIPE, ¿no? Más o menos. Eso hay que defenderlo. ¿Cómo? Hay que defenderlo bilateralmente, hay que defenderlo con ideas. Y hay que defenderlo, como lo he dicho antes a los medios de comunicación, valorando mejor el coste efectivo de las transferencias, valorando mejor el número de ayuntamientos que hay en Aragón, que son 731, en Murcia hay 45. En Murcia, para la misma población, 45. Aquí hay 731. Cada una tenía que ser tenido en cuenta, cada uno de los ayuntamientos. Si esto lo pones encima de la mesa, luego con la gracia que al gobierno de Aragón actual le caracteriza, yo creo que conseguiríamos algún éxito, ¿no? Bueno, ese es un poco el recorrido que yo he hecho por la política. Hemos hablado del estatuto. El estatuto del 2007 es la solución para muchos de los problemas de Aragón, que yo creo que debo ser de los pocos políticos que se la ha leído entero. De los pocos, se la ha leído entero. Hay un artículo 152 de la Constitución, que debe ser el único aragonés que se ha leído el 152 de la Constitución. Posiblemente a lo mejor ni mi prima, la presidenta de la audiencia, ha tenido necesidad de leérselo. Las competencias del Estado, por ley de delegación, se pueden transferir con los fondos correspondientes a las comunidades autónomas. Competencias de titularidad estatal. Ya sé que esto es lo que es, pero bueno, esto es que a los catalanes no se les ha debido de ocurrir. Porque si no, igual no se han leído, como no son muy partidarios de la Constitución, no se habrán leído el 152. Pero ese es un tema muy importante. La valoración del coste efectivo, la importancia de los ayuntamientos, la importancia de un modelo territorial que nos tenga en cuenta que, vamos a ver, hay entre Zaragoza, en 44 municipios, hay pues 1.100.000 habitantes. En 666 hay 200.000. El Aragón vacío son 200.000 personas. 200.000 personas en 66 municipios de menos de 3.000 habitantes. Porque los demás de 3.000 se entienden que no son la España vacía. Pero los demás, 66, 200.000 personas, un poquito más de lo que viven delicias en Zaragoza. Pues todo estos son conceptos que hay que analizar un poco y que hay que ver. En fin, yo lo único que trato es de deciros que en las memorias hay conclusiones importantes. Una, que hay que pactar, que hay que hablar. Esos mamotretos ideológicos. Yo he dicho una frase que a veces repito y a veces gusta, a otros no les gustará tanto, y es que hay que tener más ideas y menos ideología. Más ideas y menos ideología. Las ideologías son, para unos, el muro de las lamentaciones, para otros, la muralla de Adriano. Es decir, enfrentaos, no se hablan para nada, las ideas no fluyen, no se acuerda nada, no se regeneran. Es decir, hay que tener más ideas y menos ideología. Ideologías de trinchera, lo que está pasando ahora. Lo que está pasando otra vez con la historia del 75, otra vez con la historia de la guerra civil, otra vez con esta historia, pues está bien. Ya está, yo respeto todo lo que se quiera pensar, pero seamos un poco sensatos. Y sobre todo algo muy importante en Aragón. Yo influencia en el resto de España no tengo ninguna y en Aragón tampoco. Pero evidentemente puedo opinar sobre Aragón.
Y cuando opino sobre Aragón, ¿por qué no nos esforzamos todos por hacer de Aragón, como dije el otro día en un artículo, una especie de espacio sin humo? ¿Por qué no somos capaces de hacer en Aragón lo que son incapaces de hacer en Madrid? ¿Por qué no nos empeñamos un poco en hablar más, en generar ideas, en trasladarlas? Eso es a veces de la política. Un político tiene que tener ideas. Y si no tienes ideas, pues evidentemente te metes en la trinchera y a pegarte tiros. Esta es la realidad. Hay dos conclusiones. El acuerdo, que es fundamental. Evidentemente, el tema del Estado de las Autonomías, a mí que no me lo toquen. Manolo, ¿qué haríamos tú y yo si no fuera por el Estado de las Autonomías? Bueno, tú eres consejero y ahora nada. Pero ni hubiera existido la Fundación Santa María, ni hubiera existido Motorland, ni hubiera existido el aeropuerto, ni hubiera existido Inópolis, ni hubiera existido nada. ¿Vosotros creéis que un gobierno de Madrid, con un gobernador civil ahí enfrente, gobernador civil de entonces, hubiera hecho algo por esta tierra? ¿De verdad os lo creéis? Pero tan tontos somos. ¿Pero alguien se puede creer que un gobernador civil aquí, como en los tiempos históricos, podía tomar la decisión de hacer Motorland en Alcañiz o Dinópolis? Se le hubiera ocurrido a un gobernador, lo hubieran matado en Madrid. Y aquí lo hicimos entre todos, y cada gobierno ha hecho lo que ha hecho por esta tierra. Y si no hubiera sido por el Estado de las Autonomías, el modelo no hubiera valido. No sé si estáis de acuerdo. Eso es lo que yo trato de defender por encima de todas las cosas. Y bueno, yo creo que, para no alargarme más, porque lo primero que me dijo el presidente Hipólito Gómez de la Roza, dice, tú procura que la gente no se canse, que siempre quedarás mejor. Voy a procurar no alargarme. Reivindico la política a pesar de estar jubilado, la reivindico absolutamente. Sin política no hay nada de futuro. No hay nada de futuro. Y a la gente joven, que no, el 70% le preguntaron un día quién era Tejero, y el 70% no lo sabía. Bueno, que no se sepa el 152 de la Constitución, lo puedo entender. Pero, hombre, la gente joven, por favor, que nos eche una mano, que crean en esta tierra, que yo creo que merecen la pena, y que se han hecho cosas magníficas, y que yo no tengo quejas de nada. Y he hecho lo que he podido. Y a veces duermo mal, y a veces me he despertado, mi mujer lo sabe, el sueño de que cuando estaba en la etapa de la política. Bueno, hemos estado en un partido, el PAR, que yo le llamaba el clavillo del abanico. Un día giraba para un lado, otro giraba para otro, eso a algunos no les gustaba. Al final acabamos teniendo enemigos por los dos lados, porque según ibas para un lado y ibas para el otro, la gente se enfadaba, pero la gente se enfada con mucha facilidad. Y sobre todo en estas cuestiones, y sobre todo si la gente que se enfada está metida en una trinchera. Si está metida en una trinchera y claro, le das al clavillo del abanico, te vas a la derecha, te vas a la izquierda. Si entráis en internet, el abanico, las partes del abanico, cuando se abre el abanico, todo ese espacio se le llama país. Es curioso, entrar en internet, partes del abanico, la parte central donde sale del abanico se llama país. Y el clavillo del abanico es una frase que le oía a Leopoldo Calvo Sotero. Y me gustó. Y entonces entendí que mi partido podía ser el clavillo del abanico. Ahora ya no es el clavillo del abanico. Ahora, en fin, ¿para qué vamos a hablar desgraciadamente? Un partido que llegó a tener 8 concejales en el Ayuntamiento de Zaragoza, 19 diputados en las Cortes de Aragón, 2 presidentes de Aragón, 2 vicepresidentes, un montón de consejeros, diputados en el 77 y senadores en el 79, cuando el Partido Popular no tenía en Aragón ni diputado ni senador. Lo digo en honor de un gran partido como es ahora. No. Entonces, en el 77 y en el 79, Hipólito diputado, Isaías de la Zaga senador. Y ahora, bueno, recemos. Y sobre todo, hagamos que los que tienen que resolver esta cuestión se crean los 5 o 6 principios básicos de la política. No hagamos de esto una cuestión personal, entendámonos, hablemos, no perdamos el sentido del humor. Eso lo aprendí de mi madre, la Peque, como dice Mariano, que cada vez que me veía un poco triste en la televisión me llamaba por teléfono y me decía que no se te note.
Dice, que no se te note. No me decíamos cosas, pues las pensaba. Que no se te note. Y decir, no, yo el sentido del humor no lo he perdido nunca. Pero hemos pasado ratos malos. En política también se pasan ratos malos. Pero bueno, yo no tengo duda. Al final me animé a publicar las memorias. Creo que merece la pena, sinceramente, que lo diga yo, está mal. Pero bueno, yo me las he leído varias veces y digo, pues no están tan mal. Yo cuando las leo digo, pues no están tan mal. Y digo, oye, pues me ha salido bien esto. Pues yo no mato a nadie, no me meto con nadie. Algún rejonazo sí. Alguna banderilla de fuego, alguno sí que se ha llevado. Pero bueno, con disimulo, ¿no? Y nada, ya agradeceros la amabilidad que habéis tenido de llenarme esta sala y de verdad ponerme a vuestra disposición y que si os es útil lo que se ha escrito, yo creo que merecerá la pena. Nada más, queridos amigos, muchas gracias. He cumplido el horario previsto y he cumplido la recomendación de Hipólito. Procura no ser largo, que si no la gente no te lo agradece. Muchas gracias.